Continuamos en Jujuy, se mueve. Ya, me pierdo. Bueno, hay un tema que venimos tratando todo este tiempo y que queremos saber de qué se trata. Se dijo mucho de que va en contra de los trabajadores, otros dicen que no, que va a favor. Bueno, para eso traemos un profesional en la materia. Él es Nicolás Pokorny, abogado laboralista, que nos va a enseñar de qué se trata esto, ¿no? La reforma laboral. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Lo primero que tengo para decir es que la primera vez que vine, ajá, todavía no conocíamos bien el proyecto, de qué se trataba, y hoy vuelvo y ya es una cuestión que está aprobada. O sea, fueron para adelante, el gobierno fue para adelante, juntó los votos, los sacó, tanto en diputados como en el Senado, digamos, con bastante voluntad. Y a raíz de eso, a partir del viernes 6 de marzo, ya está en vigencia en Argentina la nueva Ley de Modernización Laboral o Reforma Laboral. Y bueno, a raíz de eso, obviamente, hay muchos mitos, hay muchas verdades, hay voces a favor, voces en contra. Particularmente, a mí me tocó estar en la comisión del debate de la reforma. Y fue muy interesante ver los debates, tanto las cosas a favor como las cosas en contra. Yo tengo mi postura, pero si a ustedes les parece el tema que quieran, vemos si hay algo particular, sacamos las dudas, quieren que yo les comente de manera general. Sí, bueno, esto, ¿no? Porque nosotros salimos a hacer encuestas con la gente. Uno, es impresionante la desinformación, que la verdad que nadie se siente involucrado. Otros dicen, mira, yo toda mi vida trabajé en negro, así que a mí no me afecta para nada esto. Otros dicen, no, la verdad que no sé, me da flojera leer 155 hojas. Y siempre hay una excusa, pero el hecho que está la desinformación y que no se sabe qué toca la reforma, ¿no? Es más, algunos vinieron y dijeron, a ustedes, a los periodistas, ¿cómo le afecta la reforma? ¿Lo van a aceptar? Y para mí, yo digo, la reforma puso lo que nosotros vivimos en negro, lo puso en blanco, no modificó nada a favor ni nada contra. Reforma sí, reforma no, lo mismo tenemos que seguir trabajando. Sí, no, aparte no nos da ninguna garantía, no es como que gracias a eso vamos a tener una mejor posibilidad de vida, digamos, con respecto a conseguir un trabajo formal o algo de eso. Es buenísimo la cuestión de las encuestas, a mí me encanta el análisis de datos, también lo hacemos mucho en ingeniería electoral, el estudio del voto y los temas que interesan. Y si por ahí la gente no está muy informada, vos fíjate que el derecho parte de una presunción que es que el derecho se presume conocido por todos y para todos. No es real, no. Es una ficción. De hecho, la mayoría de las personas no conoce así ciertamente los derechos o no leyó las 155 páginas. Y es lógico que sea así, digamos. Uno no estamos leyendo todo el tiempo, pero hay temas donde se informan un poco más que otros. La reforma laboral particularmente fue tan visible porque la puso en agenda el gobierno y también la oposición. Unos para hablar a favor, otros para hablar en contra. Pero no se sabe muy bien qué les va a afectar y como bien decís, no es que se incorporaron derechos a favor de los trabajadores que están registrados. Pero, ojo, porque desde el punto de vista que yo lo veo, no se ocultó nada. Digamos, fue transparente. ¿En qué sentido? Esta reforma, esta modernización no es para los trabajadores que ya están registrados, sino que es para los trabajadores que están excluidos o para las pymes. Y ahí viene una de las primeras críticas que se hace. De hecho, la CGT adelantó todo el tiempo que iba a pedir la inconstitucionalidad de la ley. De hecho, presentó amparos y uno lo rechazó el Contencioso Administrativo Federal. Fíjense que hay un dogma que es una cuestión es ideológica, pero es académica. Son usos y costumbres también. Yo soy docente de Derecho Laboral hace 10 años. Siempre en la universidad lo que se enseña es que el derecho del trabajo tiene una única finalidad, que es proteger al trabajador. Bueno, esa es una postura que claramente es ideológica y que tiene su dogma. Y es lo que todos venimos enseñando en la universidad. Ahora, si yo leo el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el famoso 14 bis de los derechos sociales, de los trabajadores, de la reforma del 57, dice:
el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección que a tal efecto brinden las leyes. Así empieza textual, se lo puede leer. El trabajo gozará de la protección de las leyes. Y ahí tenemos la otra posición y es el cambio de paradigma que hace el gobierno. Nosotros venimos de un paradigma donde la ley de contrato de trabajo únicamente se piensa en otorgar lo que se presume como beneficio para los trabajadores. Esta reforma es un cambio de paradigma en el sentido de que ahora lo que se busca proteger es el trabajo o generar mayor empleo. Digamos, vamos a darle una mano a las pymes que nunca se les dio una mano. Vamos a darle una mano a la gente negros que no tiene ningún derecho. Vamos a ver que los que dicen que defienden a los trabajadores, que son los sindicatos, qué es lo que están haciendo por los trabajadores. Entonces cambia una forma de ver la realidad para ver si funciona distinto. Pero acá lo que me gustaría poner en valor más allá de eso es que no lo esconde. O sea, nunca dijo que esta iba a ser una reforma que iba a traer más derechos a los trabajadores registrados. Todo el tiempo dijo, esto es para la gente que no está registrada o para las pymes. En ese sentido fue bastante transparente. Sí. Es como que hicieron borrón y cuenta nueva, digamos, demos vuelta a la hoja y arranquemos de aquí en adelante tratando en la medida de que las pymes o las empresas o las industrias tomen más trabajadores. Exactamente, fíjate que cada país tiene su idiosincrasia, tiene su realidad. Yo digo, por ejemplo, no sé, pienso en Estados Unidos, me puede gustar o no gustar Estados Unidos, pero un dato objetivo es que es una potencia mundial. Ellos no tienen indemnización por despido. Por ejemplo, yo veía en mi casa con mis hijos y con mi esposa veíamos una película de Eddie Murphy que lo despedían y se abrió una guardería, la guardería de papá. Entonces el tipo en medio de la película lo despidieron 2 veces, las 2 veces estuvo una semana en pijama y volvía a conseguir trabajo, una semana en pijama y volvía a conseguir trabajo. Y vos decís, ellos están tan acostumbrados a no tener indemnización por despido que no se le pasaría por la cabeza plantearse otra situación, salvo que hagan un cambio de paradigma. Bueno, nosotros estamos... Pero eso también es un contexto donde hay trabajo, digamos, porque nosotros estamos en otro contexto, otro país, donde la industria se está muriendo y no hay industria, no se está generando. Cuando arrancó todo esto del RIG y todo eso, se prometieron empresas que nunca llegaron, digamos, nunca están. Particularmente el gobernador en el mensaje de apertura de sesiones dice que hay 2 proyectos de presentación de RIGI, son mineros, o sea que se espera que lleguen las inversiones, pero ojo, y también escuché cuando lo entrevistaron a Juan Genefes acá, que él dijo que no hay ninguna ley que por sí misma cree empleo. Y totalmente de acuerdo con Juan, como no hay ninguna ley que cree viviendas ni nada. Esta ley se sancionó y se promulgó el 6 de marzo, hoy es 12, pasaron 6 días. Habrá que hacer un análisis de acá a 6 meses, de acá a un año, análisis de datos, a ver si mejoró la situación de las pymes, si mejoró la contratación del empleo. Digamos, es una ley que sienta bases o que pone cierto caldo de cultivo para que las empresas tengan confianza y quieran tomar empleados. No es que la ley va a hacer que ahora a las empresas les vaya automáticamente bien. Eso solo lo va a generar el contexto económico, las medidas económicas, pero sí es una ley que cierto grupo pyme venía pidiendo, y de hecho hubo un tuit del ministro Caputo hace un tiempo que dijo, básicamente dijo así, ¿no? Les bajamos el 80% de las contribuciones patronales y no hay nadie festejando. ¿Viste? Eso como que no se difundió mucho. Va a haber mayor facilidad de contratación o de poner en blanco a gente que no estaba en blanco y que se estima o se espera que eso genere empleo. Puede funcionar o no, pero es la visión o el proyecto como política pública que tiene este gobierno. Y bueno, después habrá que ver que la historia lo juzgue. Claro. Nicolás, ¿vos crees que hacía falta esta reforma? Y también teniendo en cuenta de tu profesión y tu condición de abogado laboralista, porque eso también va a generar de que vos tengas menos trabajo. Yo creo que es una reforma que era absolutamente necesaria, porque lo dije también la primera vez que vine, vivíamos con una ley del 74, 51 años tenía la ley, la máquina más moderna era la máquina de escribir. Cuando se sancionó la ley era la máquina de escribir.
Fíjense que también a los bancos les va mejor, sin embargo, hay menos empleo humano bancario, todos acá usamos cajero automático, después home banking, también ahora el chat hasta te responde. Estuve en Córdoba el fin de semana, hay muchos edificios donde hay ponen un panel como una pantalla y el mismo seguridad controla 5 edificios a la vez como la serie de Francella. Digamos, es que se va modernizando la situación y nosotros estábamos con la ley del 74. Yo no creo que ahora vaya a tener menos empleo porque digamos, pasa por otro lado mi situación. Yo, si bien siempre defendí trabajadores, también asesoro empresas. Y los trabajadores se van reinventando y en la medida que hay un recambio de puestos de trabajo, también existe el despido, también existe la licencia, también existen los reclamos por accidente de trabajo. Y en la medida en que las empresas también van entendiendo la cuestión de la modernización, por ejemplo, ahora te dicen, yo quiero crear el propio convenio colectivo de empresa, yo quiero saber cómo es el fondo de asistencia laboral para el despido. Se va modernizando, siempre va cambiando. Yo cada vez tengo más trabajo, en realidad, pero no creo que me vaya a afectar en ese sentido. Sí pienso que era una reforma necesaria, sí pienso que la propia CGT dijo que era necesaria, o sea, la CGT estaba de acuerdo que era necesaria. Lo que pasa es que por ahí viene el análisis político, digamos, ¿quién tomó la situación y lo hizo? Lo hizo el gobierno. ¿Le hubiera gustado hacerlo a la CGT? Y yo calculo que sí le hubiera gustado hacerlo a ellos. Lo que pasa es que era un tema tabú, una vaca sagrada, algo que no se tocaba, y entonces nadie estaba dispuesto a pagar el costo político. Viene este gobierno, lo hace, y la verdad es que hay que reconocerle que va para adelante y lo sanciona. Al que le guste o no le guste, el tipo va para adelante y lo saca. Se escuchó mucho por todos lados que los trabajadores perdían derechos. ¿A qué derechos se refieren con eso? Y bueno, ahí está el tema de los mitos y las verdades, digamos. Por ejemplo, uno era que se iba a trabajar más horas. La ley 11.544, que es la ley de jornada de trabajo de 1929, no se reformó. O sea, en Argentina, y hay un convenio, que es el convenio número 1 de la OIT, que establece un límite semanal de 48 horas. No se modificó eso, o sea, está en Argentina el límite de trabajo legal son 48 horas semanales, con posibilidad de realizar horas extras o suplementarias, pero que ya estaba en la ley del 74. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Y esto fue bien interesante, vivirlo ahí en la comisión del Congreso, digamos. Yo no coincido por ejemplo, con Miriam Bregman, con Romina del Pla, pero la verdad es que son gente formada intelectualmente. Yo no puedo desconocer la formación que ellos tienen. Entonces ellos dicen, ahora resulta que yo tengo que negociar con Galperín, con Paolo Roca, con los más grandes empresarios, tener un banco de horas o mis vacaciones. Pues la realidad es que nunca nadie va a negociar con Galperín o con Paolo Roca el tema de las vacaciones. Cada empresa, las empresas grandes tienen un área de recursos humanos que se dedica a eso y un área más pequeña por establecimiento. Las empresas más chicas sí uno tiene trato directo con el empleador, pero la realidad es que va a seguir siendo lo mismo. La posibilidad del banco de horas ya existe desde 1991, cuando se empezó a regular los convenios colectivos de la minería. Por ejemplo, hoy en Jujuy nosotros somos una provincia que, de acuerdo a la matriz productiva que tenemos, el Producto Bruto Geográfico, la minería representa un 30% de nuestros ingresos. Entonces tenemos muchos trabajadores mineros y empresas que son desarrolladoras de prestación de servicios mineros, entre esos los que transportan los trabajadores. Imagínate que, por ejemplo, los trabajadores mineros tuvieran que ir hasta cerca del Paso de Jama, no sé, tenés 4 horas y media, volver para descansar y al otro día subirse y volver a ir a trabajar. No descansarían nunca. Aparece la modalidad del roster, 7x14, 14x7, de 7x7, depende. Ya ahí empezó a existir el banco de horas, de trabajar más horas los días y descansar otro o acumular para las vacaciones. No es algo nuevo. Claro, de hecho el sector minero, ellos dicen, nosotros trabajamos 12 horas a diario, más allá de todo lo que conlleva
y tienen un sistema de inversión y varias cosas que vos decís, está interesante la propuesta. Pero lo que decías vos es que lo que dicen también lo de izquierda y los diferentes puntos, es que por ahí no se centran en las diferentes provincias. Por ejemplo, ¿cómo nos afecta a nosotros los jujeños esta reforma? Un lugar donde no tiene la matriz productiva que tiene Neuquén, Buenos Aires y todo eso, ¿no? ¿Cómo nos afecta a nosotros los jujeños cuando yo salgo a preguntar y 8 de cada 10 personas me dice que con edad de 50 años me dicen, en mi vida tuve un trabajo en blanco, en mi vida tuve obra social, en mi vida, o sea, hay un montón de cosas. ¿Cómo nos afecta a nosotros eso, los jujeños? Bueno, está buenísima la aclaración. Dos cosas, si me extiendo, por favor, me dicen. Hay que entender que el mundo del trabajo o las relaciones del trabajo funcionan de la siguiente manera: por rama y por actividad. Esta es una ley general, como tenemos el Código Civil, que es una ley general, son leyes de fondo para regular cuando no hay nada específico que lo regule. Se llama en subsidio. Una cosa es el que hace minería, otra cosa es la chica que vende perfume en el shopping, otro el que está en el mercado de especies y cordero y coca en la Éxodo. O sea, cada actividad tiene que tener su regulación específica, porque no es todo lo mismo, y no sé si sería bueno que ustedes estén acá en el noticiero 12 horas, como si lo están los mineros, o que la gente de la UOCRA esté, depende de cada actividad. Por eso viene la cuestión de la regulación específica. No es lo mismo el sur, no es lo mismo el centro, no es lo mismo Jujuy. Nosotros venimos de un modelo sindical o de negociación colectiva que se llama modelo de unicidad o de unicato. Esto es la ley nacional de asociaciones sindicales. Hay un único sindicato con personería gremial que establece un convenio colectivo aplicable para todo el país. ¿Es la misma realidad en todo el país? No, evidentemente no. Ahora vamos a pasar a un modelo colectivo donde puede haber convenios colectivos por región, supongamos NOA, por provincia, supongamos Jujuy, o por empresa. Entonces vos vas a tener la posibilidad de regular tu actividad de la forma o en los usos y costumbres que se desarrolle acá. Por ejemplo, aquí en Jujuy hay algunos comercios que hacen horario corrido, pero muchos otros que no. Habrá que ver el convenio colectivo específico de eso. Hay otras provincias donde el horario corrido es la regla. Hay otros donde se trabaja hasta más tarde también. Entonces, por un lado, eso así va a afectar la realidad de los jujeños, que vamos a poder tener una regulación más específica. Y por otro lado, yo sé que, bueno, queda explícita la defensa que hago, pero vos me decís, hay gente de 50 años que nunca tuvo un trabajo en blanco o obra social. Bueno, y era la ley anterior. Entonces no se puede decir que era una ley inmaculada o absolutamente protectora si hay gente de 50 años que te dice yo nunca tuve un trabajo en blanco. Claro, pero también tiene que ver con el monto. Ahora estamos debatiendo de que cómo puede ser que un personal policial cobre 700 y la Policía Federal 800.000 pesos, ¿no? Cuando estamos hablando de una canasta básica de 1.300.000. ¿Cómo se sostiene este discurso hablando de esta situación de que no se puede generar un rotatorio del dinero que se mueva porque el empleado público no tiene la posibilidad o sea, sabemos que el dinero es un círculo que va dando vuelta y que si le va bien a uno no va bien a todo porque o compra más cosas o hace inversiones y todas esas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se habla de una reforma laboral cuando los sueldos de los docentes, de los médicos, que ellos están afectados por el propio Estado, no son convenientes, ¿no? Bueno, particularmente, y no es que me quiera escapar de la pregunta para nada, pero la Ley de Modernización Laboral dice en el artículo 2 que excluye el empleo público, el nacional, provincial y municipal. O sea que no resulta aplicable para los empleados de la provincia, ni del municipio, ni de nación, que tienen una regulación específica. Hago referencia al provincial porque es el que mencionaste. Los empleados de la provincia, como lo fui yo en algún momento, nos regimos por el Estatuto del Empleo Público, Ley 3161, y el personal policial tiene el Estatuto del Personal Policial.
Y particularmente hago referencia a la cuestión de la fuerza de seguridad porque por el ejercicio del poder de policía y por el monopolio que tienen de las armas, ellos tienen un derecho del trabajo, digamos, recortado. No tienen, por ejemplo, derecho a huelga. ¿Por qué? Porque es demasiado peligroso que quien tiene el uso y monopolio de las armas en un Estado de Derecho pueda utilizar mal la huelga. Yo me acuerdo, estudiaba en el 2015, ya me había recibido, pero todavía vivía ahí, cuando fue la cuestión del amotinamiento. Primero empezó... 2002. Primero fue... ahí. Primero fue en Córdoba y después en el resto de las provincias. ¿Qué tal fue ese derecho de huelga? Y bueno, así, saqueos, todo. O sea, particularmente las fuerzas tienen un derecho laboral restringido en el marco del empleo público. Y si vos me preguntás si yo estoy a favor que ellos tendrían que tener un salario digno y superior a la canasta básica, totalmente a favor. De hecho, por ejemplo, la policía de la ciudad de Buenos Aires cobra espectacularmente bien. O sea, es una decisión del Estado provincial si el sueldo de la fuerza de seguridad es bueno o malo, si el sueldo de los docentes es bueno o malo. O sea, no, como te digo, no me escapo. Si el salario de la policía es malo, es responsabilidad del Estado provincial, pero no está regulado eso por la ley de contrato de trabajo. Nicolás, hablando empresarialmente, la carga impositiva de lo que se paga por cada uno de los empleados, ¿en cuánto se disminuye con esta reforma? Bueno, acá la cuestión es que nosotros más o menos tenemos por empleado un 27% de cargas patronales. Ese 27% va a seguir existiendo para la gente que ya esté registrada, pero hay un 3% que no es que baja, seguís pagando lo mismo, pero hay un 3% que se va a asignar a un fondo especial manejado por la Comisión Nacional de Valores, que es el FAL. El FAL es el Fondo de Asistencia Laboral, es ese famoso fondo que hay para pagar en caso de despido. Y acá, para que vean que también, que otra vez no me escapo, ¿cuál era la crítica? Sobre todo los domingos cuando como lo de mi suegra, que es jubilada docente. Y nos están sacando a los jubilados para pagar los despidos. La verdad es que si yo tengo aportes y contribuciones, no son de mi suegra. Digamos, mi suegra hizo sus aportes y contribuciones y cobra ella su jubilación. Mis aportes y mis contribuciones son mías. Y yo tengo derecho a que si a mí me despiden, por el motivo que sea justo o injusto, con mayor razón si es injusto a cobrar, se utilice ese dinero para pagar mi indemnización y mi fondo de desempleo. Digamos, hoy la gente que es despedida sin justa causa tiene la posibilidad de acceder al Fondo Nacional de Desempleo y de cobrar su indemnización. Bueno, este fondo de asistencia laboral está pensado para que el trabajador no se la tenga que pasar litigando 3, 4, 5, hasta 6 años aquí en la provincia de Jujuy, que hay demora, sino que para que pueda cobrar en ese momento la indemnización. Y no es plata que se le saca a los jubilados, porque no se puede decir que mis aportes y mis contribuciones son de los jubilados. En uno de los debates que tuvo Jorge Sola, el secretario de la CGT, él en todo momento dijo: y los aportes y contribuciones nosotros lo vemos y entendemos, ellos bien asesorados, tienen de los mejores laboralistas, por ejemplo Recalde, es salario futuro, dice, porque lo vamos a cobrar cuando seamos trabajadores pasivos. Y porque es de ellos, o sea, desde el punto de vista de la registración se va a modificar eso. Ahora el empleador va a tener un fondo que lo va a ayudar si tienen que cubrir alguna contingencia, pero al mismo tiempo los trabajadores que estén en negro o los que se vayan a tomar, va a haber un 80% de disminución, hasta un 80% de disminución de cargas patronales de acuerdo a la actividad. O sea que hay que ver específicamente qué actividad. También eso se puede regular por convenio colectivo, pero va a haber una facilidad de registración porque principalmente ese es el espíritu de la ley. Si es así. ¿Eso va a tener un tiempo determinado, la disminución de las cargas, o es permanente? No, el primer año va a estar vigente y después se va a estudiar la prórroga como se estudia las moratorias, pero digamos, es un buen momento para regularizar la situación de los trabajadores. Digamos, si uno fuera empleador,
es un buen momento para Está bien, pero no es regularizar. un riesgo para el empleador decir, bueno, yo durante un año, listo, me saco de encima la carga de tener que pagar 27%, que es un montón de plata. Y después de un año, ¿qué hago? Me cambian las condiciones del registro de este trabajador y tengo que volver a pagar este 27% de nuevo y me complico, me vuelvo a complicar de nuevo, digamos, me diste una mano un añito y después la cagamos, digamos. Puede ser, sí, puede ser. Habría que estudiar el esquema de costos. La verdad que no. Podría ser que sí, como puede ser gente que esté esperando estas moratorias o inocencias fiscales para regularizar. Yo sé perfectamente, asesoro empresas grandes como asesoro pymes. Tengo clientes que pagar indemnizaciones importantes le da exactamente lo mismo, con tal de despedir a los trabajadores, como gente que tomó conocidos y después le cuesta muchísimo pagar una indemnización porque no tiene para pagar los sueldos de los empleados en blanco. O sea, y no son todas las mismas realidades y seguramente, Mara, lo que vos planteás es la mayor de las realidades, porque está demostrado que aproximadamente el 90% del trabajo en blanco, del 50% que está formal, o sea, hay un 50% que está formal, de ese 50%, aproximadamente el 90% los dan pymes. O sea que sí, para registrar un trabajador no es que el empleador sea malo y no lo quiera hacer. Ve la complicación y hay que prepararse, hay que armar el esquema de costo y hay que saber si lo va a poder hacer lógicamente. Por eso una de las modificaciones que trae la ley es la desaparición de las sanciones por trabajo en negro. Digamos, si vos tuviste un trabajador en negro 10 años, el Estado te va a obligar, si hay una desvinculación, a que le pagues los aportes y las contribuciones jubilatorias. Ahí viene la parte de protección del trabajador. Pero Arca y ANSES te van a dar planes de pago y de facilidades para que vos puedas pagar y para que el trabajador pueda tener los aportes jubilatorios. Pero antes había multas. Yo siempre le decía a mis clientes, la verdad que el despido no es lo que a vos te funde. Lo que a vos te funde es que tuviste un trabajador 10 años en negro y hay multas que son altísimas. Me tocó hablar en Buenos Aires del caso de Manaos. ¿Vieron el caso de la indemnización de Manaos? ¿Sí lo viste? Sí. 800 millones. Un tipo que tenía 6 años de antigüedad. La ley de contrato de trabajo dice un mes de salario por cada año de antigüedad o fracción mayor a 3 meses. ¿Cómo llega a 800 millones de pesos? O sea, eso es justo. Esa cuestión exorbitante que tenía la ley rígida, hiperprotectoria, es lo que hace que del otro lado nazca una contracorriente que prácticamente quiera derogar el derecho del trabajo y uno tenga que buscar el equilibrio, digamos. Y todas las corrientes de pensamiento, de formación de pensamiento, que por un lado son hiperprotectorias o agresivas contra una cosa, del otro lado generan una respuesta inversamente proporcional. O sea, uno ve que el tipo de Manaus tiene que pagar 800 millones de pesos, un trabajador que tenía 6 años, y yo realmente no lo entiendo. Nicolás, la verdad que te tendríamos acá toda la mañana para esclarecer un montón de cosas y aparte nos gusta charlar con vos. Bueno, y agradecerte este tiempo que estuviste acá y invitarte para una próxima porque nos quedaron temas pendientes todavía. Así. Muchísimas gracias, me sentí muy cómodo igual que la primera vez, así que sí, cuando quieran es un gusto venir. Bueno, nos vamos a la pausa, nos pasamos un poquito, pero bueno, era necesario. Estuvimos charlando con Nicolás Pokorny, él es abogado laboralista y que estuvo bastante presente en esta reforma laboral. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Jujuy se mueve. Jujuy se mueve, el ritmo de las noticias. Contra el dengue, espacio publicitario. Unidos contra el dengue.
Desecha recipientes que no utilices y da vuelta a los que estén a la intemperie para que no acumulen agua. Cambia el agua de los bebederos cada 3 días. No olvides limpiar las paredes de los recipientes con cepillo o esponja para eliminar los huevos del mosquito. Mantén patios y jardines libres de maleza y limpios. Cubrí los tanques y contenedores de agua. Recordá usar repelente y renová la aplicación cada 2 o 3 horas. Sin mosquitos no hay dengue. La prevención está en nuestras manos. Gobierno de